Tenemos el planteo donde habíamos indicado que para iniciar cualquier sistema tiene que haber las características que tiene este sistema. Las características simplemente son cómo debe desarrollarse el sistema a lo largo de lo que es la determinación de los costos. En este caso, por ejemplo, te habla de cómo va a ser el control de los materiales, cómo se va a controlar el tema de los materiales, los inventarios, el proceso productivo de qué tipo va a ser, en qué momento se va a calcular el costo y cómo se va a clasificar los costos, o cómo se va a hacer la clasificación de las partidas. Entonces, para entender mejor estas características, vamos a profundizar ya la parte conceptual, cómo se constituyen las características de un sistema. Y en eso tenemos que el sistema tiene o puede tener siguientes características. Primera, ¿cómo se controla la acumulación de los costos? Decíamos, la acumulación del costo puede venir de dos formas, utilizando el método periódico o utilizando el método perpetuo. Otros lo llaman sistema de control periódico y sistema de control permanente. ¿Sí? ¿A qué se refiere? A cómo controlas tus inventarios. Porque cuando tú hablas del método periódico, hablas de controles parciales. Y cuando hablas del método perpetuo, hablas de controles permanentes, todo el tiempo, diarios. Ante cada movimiento se hace el registro de ese movimiento. En cambio, el periódico solo registra los ingresos de productos y al finalizar controla cuánto sobra y según eso calcula cuánto es el costo de lo que ha salido. Desde ese punto de vista, tenemos que el método periódico o el método parcial de control utiliza unas técnicas de control de inventarios, como por ejemplo, última factura, precio estándar o precio regulado, identificación específica, precio de mercado, costo promedio simple y costo promedio ponderado. Estas técnicas no requieren un codex en particular. El método periódico como tal solo hace control físico. Solo hace un control físico de los inventarios. Y lo realiza cada cierto tiempo. El control es cada cierto tiempo. Uno define cada cuánto tiempo va a hacer los controles. En base a eso, podemos deducir que para una industria el método periódico no es el más recomendable. No es lo más recomendable. Además, que este método periódico utiliza cuentas según para inventario. A ver, vamos a ver cuáles son las cuentas que utiliza para movimientos de inventario. Utiliza la cuenta inventario inicial. Utiliza la cuenta compras. Utiliza la cuenta devolución en compras. Utiliza la cuenta recargo en compras. Utiliza la cuenta pérdidas y ganancias. Entonces, esas son las cuentas que va utilizando el método periódico para el inventario. Es decir, si tú haces una compra, un inventario inicial, un recargo, o el inventario final, que aquí me falta eso, y utiliza el inventario final,
inventario final. Así como pérdidas y ganancias para ajustes. O sea, utiliza todas esas cuentas para control de inventarios. Si hablamos de comprar materiales. Lo cual no es un sistema aconsejable. Para una industria, por lo menos, no es un sistema aconsejable, ya que si vamos a hacer un control cada cierto tiempo, yo necesito que el control en la industria esté de manera constante, no cada cierto tiempo. ¿Sí? Y no solo necesito control físico, necesito que también hagan un control valorado. Necesito saber el valor del inventario. Y para la contabilidad, pues se complica más. Tener que utilizar una cuenta para cada tipo de movimiento. Entonces, el método periódico que utiliza ese tipo de cuentas no es el que recomendamos para la industria. Puede ser una empresa comercial con poco movimiento o con inventarios que son fácilmente controlables. Por decir, un concesionario de autos. Vale, son poco inventario y es fácil de controlar. No se va a perder un auto cada día. Pero una empresa que maneja demasiados productos y que cada uno tiene distinto costo, necesita un mejor control. Por eso el periódico no aplica. Por ende, ningún registro de las compras o en ningún registro de adquisición de materiales vamos a utilizar la cuenta compras. Ni devoluciones, ni recargos, ni nada de eso. Esto es un tema de conta 2, que también se explica un poco en costos 1. Diferenciar los dos métodos. Entonces, el método periódico descarta. ¿Cuál es el que vamos a utilizar? El perpetuo. ¿Y el método perpetuo qué técnicas se utiliza? Pues para el control físico valorado, o vamos a ponerlo así, hace control permanente. Control físico y valorado. El control que hace es físico y valorado. ¿Qué otra característica tiene? Vamos a ver acá. Un segundito. Hace un control permanente. El control es permanente, quiere decir, si quieren, diario, por cada movimiento que hace. Y para la contabilidad, utiliza cuentas para inventario. Simple. 1. Almacén. Almacén de materiales o de producto terminado, de lo que sea. Compras, almacén. Devolución, haces una devolución, almacén. Recargo de compras, todo almacén. Inventario final, todo está en almacén. Lo controla en una sola cuenta. De ahí viene que muchas veces, al menos cuando estamos explicando, estamos haciendo el CARDEX por PEPS. En el momento que es PEPS, el sistema es perpetuo. Y en el momento que es perpetuo, la cuenta que se utiliza es almacén. Y a veces pongo una transacción. Se devuelve al proveedor de la compra y quieren poner esta cuenta. No. Se hace una compra, quieren poner esto. Se hace un recargo, quieren hacer esto. Para nada. No puedes mezclar un método con otro. Todo se maneja en la cuenta almacén, que ya lo vamos a ir viendo. Pero eso tiene que estar claro. No mezcles periódico con perpetuo. Son dos cosas muy distintas. Acá sí se utiliza CARDEX físico valorado. Acá solo es CARDEX físico. Entonces, las técnicas para el periódico acá están separadas.
No puedo aplicar en el método periódico PEPS. ¿Correcto? Entonces, nuestro sistema va a ser, por el método perpetuo, cualquiera de esas técnicas, promedio móvil, PEPS o PUEPS. En nuestra práctica nos dice que es PEPS. De ahí vienen todos los inventarios, todo lo que tenga CARDEX se va a controlar con la técnica PEPS, físico y valorado, con manejando la cuenta almacén. Otra característica de este tipo de sistemas es que la naturaleza del proceso de producción. O sea, ¿cómo se va a fabricar? ¿Qué tipo de empresa es? ¿Cómo fabrican sus productos? Y acá estamos viendo que puede ser empresas por órdenes o por procesos. En nuestro caso, no va a ser por órdenes porque es un solo producto. Y sería entonces por procesos, porque ese es el tema que estamos viendo. Por procesos. Hay dos tipos de procesos. Procesos secuenciales y procesos paralelos. Evidentemente, lo que vamos a ver es proceso secuencial. Para ver procesos paralelos es similar, aunque el control o la repartición de costos tiene cierta complicación. Pero vamos viendo en qué consiste. ¿Qué son los procesos secuenciales? Los procesos secuenciales son cuando un proceso va después del otro. O sea, proceso A, luego viene el proceso B, luego el proceso C y así sucesivamente. O si quieren, preparación, mezcla, dosificación. Es una secuencia de transformación. Entonces, ese es un proceso secuencial. ¿Y qué es un proceso paralelo? Un proceso paralelo es cuando no viene en una secuencia, sino se reparte en diferentes procesos para complementar la producción. Ahora, veamos. Empiezas por el proceso A y del proceso A manda una parte al proceso B y otra parte al proceso C. O se puede avanzar en dos procesos diferentes haciendo lo mismo y así si un proceso se retrasa, el otro sigue avanzando. En cambio acá, en el proceso secuencial, si se atrasa el proceso A, retrasa automáticamente al proceso B y automáticamente al proceso C. En cambio, en procesos paralelos, lo que hace es empezar en un proceso y fracciona al proceso B y C para que avancen de manera separada. Y se complementa de B al proceso D y de C al proceso E. Entonces avanzan en paralelo. Es como partir en dos partes y que se avance. Si una mitad se atrasa, la otra va a avanzar. No se pueden quedar las dos. En cambio, aquí todo el proceso depende de una línea de producción. ¿Cuál vamos a utilizar nosotros? Desde luego que va a ser el secuencial. Porque a lo mucho vamos a ver dos procesos, eso dijimos. Y eso que dos procesos es largo. Para ver un proceso paralelo, por lo menos necesitaríamos 5 procesos. Y tremendo trabajo. Pero entendiendo lo que es un proceso A y B, se puede armar para un proceso paralelo de 5 procesos sin ningún problema. Entonces, lo que vamos a ver nosotros se llama proceso secuencial. Eso hay que tenerlo claro. Son los procesos secuenciales lo que vamos a ver. Y todo esto es lo que tenemos que ir desarrollando en nuestra práctica. Entonces, si tenemos en el planteo lo que nos dice cuál va a ser la naturaleza del proceso de producción, procesos, sistemas de costos por procesos. ¿En qué momento se va a determinar? Hemos dicho, costos históricos. ¿Pero qué tipos de sistemas hay o qué formas de determinación existen? Por el momento de determinación puede haber dos tipos. Los históricos, que son los costos que se determinan en el momento, o los predeterminados, que son los costos que se determinan antes de que concluya el proceso. Entonces, en ese sentido,
¿cuál es el que vamos a ver? Históricos. Porque los costos predeterminados es el tema que viene. Vamos a ver costos estimados, costos estándar. Vamos a ver distintas clasificaciones. Pues por ahora es ¿qué quiere decir? Que cuando termina la producción recién se vayan los costos. Ya hemos explicado que son costos históricos. Por el costeo de producto. Por el costeo de producto es como lo vas a ir clasificando. Hay dos formas de clasificar. La forma tradicional o absorbente y la forma marginal o directa de clasificación. Veamos la diferencia. En la forma tradicional o absorbente, se lo clasifica las cuentas de costo, que se restan a los ingresos, y luego se restan al último las cuentas de gastos. Es decir, aquí clasifica costos y gastos, que esa es la forma que vamos a trabajar. Pero en el marginal lo que hace es diferente. Clasifica, sin importar si es costo o gasto, lo clasifica si es variable o si es fijo. O sea, al estado de resultados o a las partidas de ingreso y egreso, no le interesa si es una partida costo o gasto, porque le interesa saber si es variable o es fijo. Si es variable en función a la cantidad o si es fijo sin importar la cantidad. Evidentemente, esto del costeo marginal lo vamos a ver para el examen final. Está dentro del programa que les he mostrado y que está también en Classroom, ¿no es cierto? Alfredo, Bravo, tu micrófono, por favor. Ok, gracias. Tenemos entonces esa clasificación. Y acá nuestro sistema nos dice, por el costeo de productos se va a utilizar el método tradicional o absorbente. El costeo tradicional o absorbente. ¿Qué quiere decir? Que vamos a contabilizar las partidas de costo a una cuenta de costo y las partidas de gasto, pues a una partida de gasto. En cambio, si fuera marginal, tendríamos que registrar las partidas que sean costo o gasto variable, pues a una partida que lo represente como variable. Y si es costo o gasto fijo, pues a una partida que represente que es un dato fijo. Pero eso vamos a hacer para el final. ¿Cómo se clasifica eso? Entonces, esa es la característica de nuestro sistema. Eso es lo que tenemos que entender. Un sistema tiene que cumplir estas 4 características. ¿Cómo va a acumular el costo? Es el método con el que se va a controlar. ¿Qué tipo de, cuál es la naturaleza del proceso? Órdenes o procesos. ¿En qué momento se calcula el costo? De forma con datos históricos o con datos predeterminados. ¿Y cómo se hace el costeo del producto? ¿Tradicional o marginal? Y nuestro sistema va a cumplir en primera instancia, va a ser método perpetuo siempre. Procesos históricos y tradicionales. Esas son las características de nuestro sistema y eso es lo primero que uno tiene que identificar antes de empezar a resolver. Por eso acá está, características del sistema. Y en todas las prácticas va a estar esta información. Entonces, cuando uno quiere saber los cargos, ¿por qué técnica voy a hacer? Pues aquí está, por PEPS. ¿Cómo voy a contabilizar los costos? Pues de la forma tradicional. Si es costo, va a ir a una partida de control de costos. Y si es gasto, va a ir a una partida de gasto. ¿Correcto? Ahora, un dato interesante acá, un balance no es un dato nuevo. Siempre han partido de un balance. Inventarios iniciales, eso lo vamos a utilizar cuando estemos empezando ya la parte práctica del ejercicio. Bueno, la parte de desarrollo en realidad. Pero esa es la parte que necesito que se analice hoy. El volumen de producción. El volumen de producción hemos dicho que son las cantidades que la empresa tiene a producir. Son las cantidades con las que va a realizar la producción.
Y tenemos dos cuadros acá. Uno que es el volumen de producción y otro que es el rendimiento de la producción. Y ahora, para entender esta información que tenemos acá, vamos a explicar qué es el volumen de producción y qué es el rendimiento de la producción, que son complementarios. Entonces, veamos. Para el volumen de producción, vamos a ir ejemplificando con un proceso y con dos procesos o más procesos. ¿Cómo se genera? Veamos en este caso. Cuando es un proceso, ¿qué debemos hacer? Vamos a echar acá. Y vamos a explicar lo que es un volumen de producción con un proceso. Vean, esto es de un solo proceso. Cuando uno inicia la gestión, tiene que entender que hay cierta información que viene de una gestión, o llamamos datos al inicio del periodo, o al inicio de la gestión. Pongámosle como ejemplo, a enero del 2018. Digamos solamente esto. Al 1 de enero del 2018, esa es la información que tengo al iniciar esa gestión. Si bien la industrial trabaja de 1 de abril al 31 de marzo, estamos tomando solo un ejemplo. A ver, tómalo de esta forma. Estás iniciando el año con 2.000 unidades. Y el rendimiento es lo que obtienes al finalizar el periodo o el año. Son datos al finalizar, vamos a ponerlo así, finalizar la gestión. O sea, en este ejemplo sería el 31 de diciembre del 2018. Sí. No nos iremos tanto a las fechas, sino al hecho. Iniciar la producción es con qué empiezo en el periodo. Y rendimiento es cómo ha terminado el periodo, o sea, qué he obtenido. Ambos son complementarios. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo terminas? ¿Sí? ¿Cómo termina el periodo? La producción. Y veamos acá. Acá tenemos, esta empresa está empezando con 2.000 unidades. Es la primera vez que está empezando su producción y lo único que tiene es producción nueva. Quiere decir que el 1 de enero va a empezar con 2.000 unidades. Ahora, ¿qué va a pasar el 31 de diciembre? Analizamos y resulta que el 31 de diciembre tiene productos terminados transferidos en buen estado. ¿Qué es un producto terminado transferido en buen estado? Vamos viendo eso. Para entender eso tenemos que ver los diferentes tipos de producción. En este caso, ¿ya? Dentro de los diferentes tipos de producción tenemos lo siguiente. Los productos terminados transferidos son aquellos productos que están 100% concluidos. A ver, cuando tú fabricas un producto, puede ocurrir que lo termines o que esté en proceso o que esté tan dañado que al final no se puede utilizar para nada, que sea una pérdida. Son tres posibles situaciones que se pueden generar con la producción. O sea, que esté en buen estado, un producto terminado sin problemas, o un producto que todavía no está terminado, se llama producción en proceso, o un producto que te has equivocado en la producción, que al final tiene tanta falla que no sirve para nada.
que es una pérdida. Cualquiera de esas tres situaciones se pueden dar en los tipos de producción. Ahora, dentro de los productos terminados, puedes tener dos tipos de productos terminados. A entender esto. Los que están en buen estado, o sea, es un producto que lo has concluido y ya está totalmente terminado sin ninguna falla. O puede estar defectuoso. O sea, es un producto que ya está terminado completamente y que pasado un tiempo notas que tiene una pequeña falla. No sé, el envase está medio rajado o golpeado, como que el producto no está completamente al mismo nivel de llenado que los otros, está un poco menos, cosas de ese tipo. Se dice producto defectuoso aquel producto que no se puede arreglar. Por ejemplo, que el envase esté rajado, ya no lo puedo arreglar. No puedo llevarlo a producción nuevamente y decir arréglenlo. Porque ese producto ya está concluido, ya salió de la producción. Entonces se llaman productos defectuosos. Que se entienda esto. Cuando tú terminas un producto, son productos terminados. Los productos terminados pueden estar en dos condiciones, o en buen estado o pueden estar defectuosos. ¿Qué significa defectuoso? Que pese a que tiene una falla, no puedo arreglar. Lo más que puedo hacer es tratar de venderlo si es que el producto se puede comercializar aún con ese defecto, porque no todos los productos se pueden comercializar. Entonces, esos son los productos terminados. Ahora, dentro de los productos defectuosos puede haber defectuosos que se pueden vender a un precio mayor al costo, defectuosos que se pueden vender a un precio igual al costo o un precio menor. Entonces se clasifica en tres tipos de defectuosos. Los que tienen una utilidad, los que no tienen nada de utilidad y los que apenas se recuperan, los de menor al costo. Entonces diríamos, resumiendo esto, los productos terminados se clasifican en dos. Los productos terminados en buen estado y los productos terminados defectuosos. Vale. Los productos defectuosos se clasifican en tres. Los que tienen un precio mayor al costo, es decir, que tienen una utilidad. Los que tienen un precio igual al costo, que no tienen nada de utilidad, pero por lo menos se recupera el costo. Y los que se venden a un precio inferior al costo, es decir, donde se pierde, pero algo se recupera. Entonces tengo productos terminados en buen estado, defectuoso mayor al costo, defectuoso igual al costo, y producto terminado defectuoso menor al costo. 4 tipos de producto terminado. Entendido eso, evidentemente vamos a detallar más cuando estamos explicando producción equivalente, pero por ahora me interesa saber esa clasificación. ¿Está entendido cuáles son los productos terminados, cómo se clasifican? ¿O hay alguna pregunta acá? ¿Nada por ahí? No se olviden. Está claro, licenciado. Hay 4 tipos de producto terminado. Buen estado, defectuoso mayor al costo, defectuoso igual al costo y defectuoso menor al costo. 4 tipos de producto terminado. En resumen. Eso es del grupo de los productos terminados. Ahora, ¿y qué pasa con el grupo de productos en proceso? Los productos en proceso están dentro del área de producción, es decir, esos productos no han salido de la producción. Los anteriores ya están en el almacén de productos terminados. En cambio, estos están en el área de producción.
Entonces acá tendríamos 3 tipos de productos que están en proceso o que están en el área de producción. Y ahí vamos a decir, primero, producción terminada retenida, producción en proceso normal y producción en proceso averiado. ¿Qué es una producción terminada retenida? La producción terminada retenida, esta es la palabra clave, está terminado, por eso tiene un 100% de avance, pero está retenido. ¿Qué significa eso? Que ese producto no ha pasado a ser producto terminado porque algo lo ha retenido en producción. Que esa situación puede ser por un tema de que aún está el producto en revisión por control de calidad, o puede ser que necesita completar un cupo de cantidad, digamos, tengo 20,000 unidades retenidas, necesitan ser 50,000 para salir al almacén. O sea, le falta completar una cierta cantidad para pasar al almacén, para ser transferido. Pero mientras no está transferido, ¿en qué área está? En producción. Y por ende se lo considera como producto en proceso, aunque no le falta nada por hacer. ¿Me entienden? Es un producto retenido. Pongámoslo de esta forma. ¿Qué sería un producto retenido como un ejemplo más coloquial, si quieren? Sería un producto retenido, en su caso de ustedes, que hayan aprobado el curso de invierno, ¿sí? Que tengas todos tus exámenes que respaldan que has aprobado, pero que no te lo han pasado la nota al WebSys. Entonces, ¿te puedes inscribir a costos 2 si has aprobado costos 1 en invierno? Pues no. Si no está en el sistema para que me habilite y me abra una nueva materia, por mucho que tenga el mensaje del docente o una hoja que nos ha enviado o un archivo donde dice que ha aprobado, no vas a poder tomar la siguiente materia. Estás retenido. Es similares. O sea, no le falta nada, está concluido al 100%, pero el detalle es que le falta una formalidad para pasar como producto terminado. Entonces se quedó ahí como retenido. Eso es lo que ocurre con la producción terminada retenida. Sí, no le falta nada por realizar, pero aún está en producción. ¿Y qué tenemos luego? La producción en proceso. ¿Qué es la producción en proceso normal? Es aquella producción que puede estar empezada, pero no está concluida. ¿Sí? Se empezó la producción, pero no se concluyó. Puede estar a un 10%, 20%, 30%, 40%, no importa qué porcentaje. Pero está ahí en proceso. ¿Y qué es una producción averiada? La producción averiada es lo mismo que la producción en proceso. Lo mismo, está en proceso. No importa en qué grado avance, pero con una pequeña característica. Tiene una avería. ¿Qué es una avería? La avería es una falla, pero que esa falla es corregible. La defectuosa es una falla que no es corregible. Y la avería es una falla que sí es corregible. Entonces, hay que diferenciar. Lo defectuoso no se puede corregir, lo averiado se puede corregir. La producción averiada, entonces, presenta aquellos productos que están en proceso, pero que tienen una característica adicional. Tienen pequeñas fallas. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú tienes un producto que está en lata? Se puso la etiqueta al revés. ¿Se puede corregir eso? Claro, es un producto averiado, porque tengo que sacar la etiqueta y tengo que volver a poner la etiquetadora para que lo etiquete de manera correcta. Si es una lata o si son 1,000 latas o 2,000 latas, no importa. Son productos en proceso averiados. Se pueden arreglar. O sea, aquí lo averiado se puede arreglar.
De que me va a incrementar un poco el costo porque una nueva etiqueta hay que poner, nuevamente es tiempo que va a utilizar. Claro que sí, pero al final el producto va a estar en buen estado. Esos son los productos que corresponden a producción. Hagamos una síntesis. A ver, tengo el grupo de los productos terminados y ahora he visto el producto de los productos en proceso. Los productos terminados se clasifican en dos tipos. Los productos en buen estado y los productos terminados defectuosos. Los productos defectuosos se clasifican en tres. Los de un precio mayor al costo, igual al costo o menor al costo. ¿No es cierto? Los que tienen un precio mayor, igual o menor al costo. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4. Ahora, y la producción en proceso se clasifica en tres. La producción terminada, retenida, la producción en proceso normal y la producción en proceso averiada. Entonces sería el 5, 6, 7 tipos de producción hasta aquí. ¿Correcto? Producción terminada transferida en buen estado. Producción terminada transferida defectuosa mayor al costo. Producción terminada transferida defectuosa igual al costo. Producción terminada transferida menor al costo. Producción terminada retenida. Producción en proceso normal. Y producción en proceso averiado. 7 tipos de producción. Cada uno es diferente. No puedo confundir a las defectuosas con las averiadas. Las defectuosas ya están en el almacén. Eso también no se olvide. Esto está en almacén. ¿Y producción en proceso dónde está? En el área de producción. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de estos 7 tipos de producción? Nos falta 2 más por si acaso. A ver. 2 más. ¿Cuáles son? El grupo de las pérdidas de producción. Dentro de las pérdidas de producción, hay 2 tipos de pérdida que se puede generar en la producción. Uno se llama pérdida anormal en producción y otro es pérdida normal en producción. ¿Qué significa pérdida normal en producción? Las pérdidas normales son aquellas pérdidas que necesariamente ocurren durante el proceso productivo. Ejemplo, cuando uno fabrica, por decir pan, cuando uno está elaborando pan, es inevitable que se derrame harina, que un poco de masa quede en el recipiente. Es inevitable esas pérdidas. Eso se llaman pérdidas normales. Pero si por alguna situación te excedes de esa normalidad, ese excedente se llama pérdida anormal. Pongamos esto. Tenemos que fabricar 10,000 botellas de producto. Perfecto. Los datos técnicos nos dicen que es normal que se rompan, o sea, es normal que exista una pérdida normal de 50 botellas. De 10,000 botellas, 50 sí o sí se rompen. ¿Por qué? Pues al momento de cerrar, al momento de trasladar, se van cayendo, se van rompiendo las botellas de vidrio. O se golpean y se rajan y se van rompiendo. En total, ¿cuánto? De 10,000, 50. Eso es lo normal. Más menos, pero es 50. El tope. Perfecto. Fabricamos 10,000. ¿Y qué pasa cuando pasamos el reporte y indicamos que se han roto 120 botellas?
Ahí la pregunta va a venir, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se han roto 120 botellas de una producción de 10.000? Ahí uno dirá, pues, de los 120, 50 era inevitable. Sabemos que tenían que romperse. Pero ¿qué ha pasado con el restante? Las 70 botellas. Eso es pérdida anormal. Las pérdidas anormales se tienen que valorar, es decir, determinar cuánto vale esa pérdida y quién se va a hacer responsable. Porque se puede hacer responsable el empleado si ha sido culpa del empleado, o la empresa puede asumir si es que no ha sido culpa de nadie. Por ejemplo, ha sido un corte de energía o la máquina ha empezado a fallar y ha empezado a botar el producto. En último caso ha sido una falla por un corte de energía, se ha parado la máquina y otra máquina que estaba con batería auxiliar ha ido empujando y se han ido cayendo. Bueno, puede haber muchas explicaciones, pero no ha sido culpa de un empleado, ha sido externa la culpa. Lo que hace la pérdida anormal es buscar quién ha sido el responsable y cuánto vale la pérdida. Y por los 50, ¿qué hacemos? Nada, porque es algo que ya sabes que va a ocurrir. Es algo que ya sabes que va a ocurrir. Entonces, es inevitable esta pérdida. Y es normal que ocurra 50 botellas de pérdida. Puede variar la cantidad según el tipo de producto, pero siempre uno tiene que saber hasta cuánto es normal y a partir de cuánto es anormal. Dos tipos de pérdida entonces tenemos acá, pérdidas normales y pérdidas anormales. Si tuviéramos que hacer nuevamente nuestro esquema, ¿qué diríamos? A ver, vamos en el sentido. Dentro de los productos terminados, clasificamos en producción terminada, transferida, en buen estado. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Producción terminada, transferida, defectuosa. Eso se clasifica en producción terminada, transferida, defectuosa, mayor al coste. Producción terminada, transferida, defectuosa, igual al costo. Y producción terminada, transferida, defectuosa, menor al costo. Primera clasificación. Segunda clasificación, los productos en proceso. Son tres. La producción terminada, retenida. Producción en proceso normal, sin ninguna falla. Y producción en proceso averiado. Y luego tenemos el grupo de las pérdidas. Pérdida normal de producción y la pérdida, en este caso, anormal de producción. ¿Cuántos tipos de producción son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 tipos de producción. Esto es todo el rendimiento que puede tener la producción. ¿Alguna pregunta de algún tipo de producción? Porque eso es todos los tipos de producción que vamos a analizar en esta práctica. Productos terminados, productos en proceso, productos o las pérdidas. ¿Alguno que no esté claro en qué consiste?
Licenciado, ¿las pérdidas Sí, también estarían en producción? claro, Pues, son lo que se genera en producción. Sí, ya, son del licenciado, área. gracias. Ok. Veamos este ejercicio entonces. Ya entendiendo que el inicio de la producción es con qué empiezo la producción y el rendimiento es qué obtengo al finalizar el periodo, tengo que entender que dentro del rendimiento puede estar cualquiera de los tipos de producción que acabamos de ver. Por eso es que acá aparece, ahora sí ya no puede ser nuevo. A ver, he empezado con 2000 a principio de año y al final del año esos 2000 se han convertido en esto. 1000 unidades terminados en buen estado, 700 están retenidos, 200 están en proceso y 100 están averiados. Ah, eso es el rendimiento, lo que obtienes. Los 2000 se ha convertido en esta composición de tipos de producción. Pero faltan más. Es que puede surgir todos o algunos, no necesariamente todos los tipos de producción va a aparecer. En este caso son los primeros que han aparecido. 4 tipos de producción. Entonces, los 2000, aquí tengo su rendimiento. Eso es lo que nos interesa. ¿Qué se ha obtenido en la producción? Pero ahora, estos productos que están terminados, transferidos en buen estado, van al almacén. Y estos 3 tipos de producción, que es la producción terminada retenida, producción en proceso normal y la producción averiada, que son productos que están todavía en producción, van al siguiente periodo como inicio de la producción. O sea, van a venir acá, pero en el 2019. Claro, si no los he terminado al finalizar el 2018, ¿dónde va a ir el 2019? Al inicio, porque el rendimiento es al final del periodo. Pues lo que al final del periodo está en proceso va al inicio en el siguiente periodo. ¿Cómo? Vean bien estos 700, 200 y 100. Así. El 2019, lo que ha quedado como rendimiento el 2018, específicamente la producción terminada retenida, producción en proceso normal, producción averiada, va a venir como inicio del 2019, en enero del 2019. Pues sí, con eso vas a empezar el año, el nuevo año. Más lo que estés planificando fabricar, que en ese caso digamos son otros 2000. Si sumamos 700 más 200 más 100, que son del año pasado, que están en proceso, y le sumo 2000, que es lo nuevo que quiero fabricar el 2019, ¿cuántos tengo que fabricar durante el año? 3000. Con esto empiezo el año, 3000 unidades. ¿Y qué pasa en diciembre del 2019? Tengo un nuevo rendimiento. Y acá ya me ha salido más cosas. En buen estado, 1000. Defectuoso mayor al costo, 100. Igual al costo, 150. Defectuosa menor al costo, 50. Retenida, 1100. En proceso, 320. Averiada, 180. Pérdida anormal, 70. Y pérdida anormal, 30. ¿Suma cuánto? 3000. Ahora entiendo. Los diferentes tipos de producción son el rendimiento que se obtiene al final del periodo. Pues sí. ¿Y cuáles de estos pasan al siguiente periodo? Siempre estos 3, si es que hay. La producción terminada retenida pasa al siguiente periodo como inicio de la producción. Producción en proceso normal, producción averiada, lo propio.
¿Por qué no pasa la producción terminada transferida? Por lo que dice acá. Si ya está terminada y transferido, pues ya no corresponde seguir procesando. Y las pérdidas, justamente por eso, son pérdidas. ¿Cómo los voy a pasar a la siguiente gestión como pérdidas? Pues no tiene sentido. Lo único que pasa es la producción en proceso, pasa al siguiente periodo, y también todo lo que está retenido pasa al siguiente periodo. ¿Entendido eso? Sobre qué ocurre con el rendimiento. El rendimiento son los resultados que obtienes al finalizar un periodo, que pueden variar de una gestión a otra, claro que sí. No necesariamente tienen que haber todos, pero en este ejemplo yo he puesto todos. Nos tengo que diferenciar lo que es el inicio del rendimiento. Acá, por ejemplo, ¿por qué me da entonces estos datos de inicio? Ahora entiendo. Claro, es que al inicio puede haber retenida, producción terminada retenida, producción procesal normal y producción averiada, que son datos que vienen de la gestión anterior. Y la producción nueva del periodo es lo que pienso fabricar al iniciar esta gestión. ¿Y qué es el rendimiento? Son los resultados que se han obtenido al finalizar el periodo. Por eso me da esa información de esa manera. Pues sí, esa es la explicación del inicio y del rendimiento. Pero no nos quedamos con eso. A ver, ¿cómo pasa esto a la gestión 2020? Pues vean, todo lo que está terminado, transferido en buen estado, va a ir al almacén. La terminada retenida va a ir al siguiente periodo. La retenida, la producción, proceso y la variedad. Y las pérdidas van a ir al estado de resultados. Son gastos, son pérdidas que tengo que registrar durante la gestión. Veamos. Y ahí está nuevamente. Para el 2020, vean, lo del 2019 pasa al 2020 como inicio. Más la producción nueva del 2020, tengo 3.600. Con eso empiezo la gestión. ¿Qué pasa cuando termino la gestión? Tengo los productos terminados, los productos en proceso y las pérdidas. Por eso he hecho esa clasificación. No puedes desconocer esa clasificación de lo terminado, del producto en proceso y de las pérdidas. Porque los productos en proceso pasan al inicio de la siguiente gestión. ¿No es cierto? Si analizamos el rendimiento, que son los resultados al final del periodo, todo lo que está en producción en proceso pasa al inicio de la siguiente gestión. ¿Entendido esta parte? ¿Hay alguna consulta acá? De ahí que aparece justamente, pero aquí y aquí hay lo mismo. Entonces lo sumo, me dice, pero ¿cómo lo vas a sumar? ¿No? Si esto no tiene nada, este cuadro no tiene nada que ver con este cuadro. No te olvides que esto es al inicio. Esto es con lo que has empezado. Y esto es al final. O sea, todo esto se ha convertido en esto. Entonces no lo puedes mezclar. Es que retenido con retenido no se suma. Pues ahí es donde necesitamos repasar la teoría. Porque muchos llegan a esa conclusión. Y siempre preguntan. Espero que este semestre no haya esa confusión. Pero si aquí tengo retenido 1100 y acá tengo retenido 1270, entonces tal lo sumo y eso es el total producción total retenido. Pues no, la verdad es que no. No es lo mismo que digas, en la mañana he empezado con esto y en la noche esto es lo que he obtenido.
al final sumas lo de la mañana con la noche, no, si ya lo de la mañana se ha convertido en esto. Esto era en la mañana. Ahora, esto es en la noche, si quieres verlo desde el punto de vista de un solo día. Pues no se puede sumar nada. Esto ya es el resultado al final de la jornada, que en nuestro caso es al final del periodo. ¿Vale? ¿Entendido eso? A ver. Y entonces, con un proceso es tan fácil. ¿Y qué pasa con dos procesos? Cuando es dos procesos, hay que analizar un poco más. Porque las transferencias ya pueden variar en el volumen. Puede haber una transferencia en igualdad, en aumento o en disminución. ¿Y eso cómo es? Pues vamos a verlo de una manera poco simple. Primero vamos a analizar las transferencias con igualdad. A ver, ahí está. Transferencia en igualdad. ¿Qué significa transferencia en igualdad? Vean esto. Tenemos acá dos procesos, proceso A, proceso B. El anterior era solo de un proceso, que era más fácil. Pero ahora son dos procesos. Se aplica el mismo criterio. Estos son datos a iniciar en la gestión y estos son datos a finalizar la gestión. Bueno, ¿qué pasa con el proceso A? Estamos empezando con 6,000, pero no tengo dato del proceso B. Es que el proceso B depende del proceso A. Allá por eso está en blanco. Mientras no termine el proceso A, no puedo hacer el proceso B. Vale, entonces, proceso A. Procesamos 6,000 unidades. Al inicio de la gestión. Al finalizar el periodo, tenemos estos resultados. Producción en buen estado, producción terminal retenida, producción en proceso normal, producción averiada y pérdida anormal. Suma los 6,000. Perfecto. ¿Qué ocurre ahora? La producción terminada transferida en buen estado, como está transferida, no se va a almacén. Estos 4,000 va a ir al siguiente proceso, en este caso a B. Entonces, los 4,000 va como producción nueva en el proceso B. Lo que se termina en A, vean esto, el proceso A. La producción terminada transferida en buen estado del proceso A va al proceso B como producción nueva. Así es como se genera la producción nueva en el siguiente proceso. Si hubiera un proceso C, esos 1,500 iría al proceso C. Y así sucesivamente. Entonces, desde ese punto de vista tenemos esto. Ahora, tengo 4,000. Su rendimiento. Este rendimiento saben que es aleatorio, ¿no? Puede salir más, menos. 1,000, puede variar las cantidades, pero al final tiene que sumar 4,000. Con los distintos tipos de producción. Pero hay un detallito acá que quiero que se entienda. Y eso es clave. Cuando tú tienes dos procesos, vean, A y B, la producción terminada transferida defectuosa no puede generarse en el proceso inicial. Si existe, siempre va a ser en el último proceso. ¿Por qué? Dirán muchos. Porque la producción defectuosa es aquella producción que se detecta en el almacén de productos terminados.
Ahora, si la defectuosa se detecta en el almacén de productos terminados, es porque ya está concluido de todos los procesos. Por eso no puede haber en el proceso A defectuoso. Si hay un producto con fallas en el proceso A, o es averiado y se puede arreglar, o es pérdida. Pero no puede haber defectuosa en un proceso A, no puede haber defectuosa en un proceso inicial. La defectuosa se descubre en el almacén y se le atribuye la falla al último proceso, que en este caso sería B. ¿Entendido eso de la defectuosa? O sea que si yo tengo producción defectuosa y tengo proceso A, proceso B, proceso C, ¿en qué proceso no podría haber defectuosa? ¿En el A? La No. A. Tampoco en el B. ¿A cuál se lo atribuye? Al C. 11. Siempre al último proceso, porque la defectuosa se detecta en el almacén de producto terminado, y si está en el almacén de productos terminados es porque ya estaba concluido de todos los procesos. ¿Vamos bien? ¿Entendido eso? Sí, Liz. A ver, vamos viendo qué pasa la siguiente gestión. Eso es lo que ocurre. Los 4.000 la pasada B, ya vamos a analizar eso. Lo que se termina en B, o sea, la producción en buen estado de B y la producción defectuosa del último proceso, eso sí va al almacén. Claro, si es el último proceso, va al almacén de productos terminados. Y la producción terminada retenida que ha quedado en A y B, porque ha quedado producción retenida en el proceso A, así como también en el proceso B, va a pasar de la misma situación que hemos visto en un proceso. Va a ir al inicio del periodo 2019. ¿Cómo? Vean esto. Es 1100, 600 y 200. 1100, 900, 250. Ahí está. En la gestión 2019 se copia. Veamos acá. El rendimiento del 2018, los productos en proceso que incluyen a la producción retenida, la producción en proceso normal y producción averiada, pasan a la siguiente gestión como inicio del periodo, porque son datos para iniciar la gestión, y se copian directamente. Y nuevamente hago el proceso A. ¿Qué quiere decir eso? Tengo 6.000, más los 1.100 y 600 y 200 que tengo del anterior periodo, tengo total 7.900. Veamos su rendimiento. ¿Cuánto es en este caso? 4.000, producción en buen estado. No existe defectos en un proceso inicial, por eso se pone aquí no, pero sí puede haber retenida en proceso averiada, anormal y normal. 7.900. Ahora, los 4.000 que está terminado y transferido en buen estado, ¿dónde va? Al siguiente proceso como producción nueva. Y con eso tengo el proceso B, ¿con cuánto va a iniciar? 4.000 más 1.100 más 900 más 250. Total 6.250. Y esto se va a convertir en todo esto, que es el rendimiento. Obviamente son datos que yo voy a proporcionar. Pero siempre van a igualar. 6.250, 6.250. Por un lado. Ahora, ¿cuál va a pasar al siguiente periodo? Esos tres. Lo del rendimiento al final del periodo pasa al inicio del siguiente periodo. Así de sencillo. Veamos. Ahí está.
como inicia el rendimiento del periodo, pasa al inicio del siguiente periodo. Los productos terminados transferidos, ya sean en buen estado o defectuosos, del último proceso, son los que pasan al almacén. Y así se repite el ciclo. Se va repitiendo el ciclo de esa manera. Para el 2020 vamos a tener lo mismo. La producción terminada transferida de A, que son 7.000, va a ir como inicio en el proceso B. Y nuevamente vamos a tener rendimiento que tiene que igualar con el inicio. Hay algo que no se deben olvidar. Estos datos de inicio se convierten en esto. Se convierte en esto. Por eso iguala la cantidad 10.800, 9.050. Porque este ya es el resultado de la conversión de todo estas cantidades con las que has iniciado. Y eso es lo que hay que tenerlo muy claro. ¿Vale? Así es como funciona el volumen de producción. Y es este cuadro lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestro ejercicio. Pero uno dirá, ¿cómo? Pues, simple. Vean esto. Voy a agarrar el inicio y voy a llevarlo aquí, a un Excel. Donde voy a pegar esto. Ahí están esos datos del inicio del periodo. Voy a borrar esta información y lo vamos a llenar con ustedes. A ver. Estos son los inicios. Aquí está el inicio de la producción. Tengo la producción terminal retenida, producción proceso normal, producción averiada. Estos datos son de la anterior gestión. Y aquí la producción nueva del periodo. Veamos. ¿Qué es lo único que hago? Copiar. La verdad es solamente eso. Copio lo del proceso A, lo que me da, que había sido producción terminal retenida, 800. Producción del proceso normal, 200. Solo necesito la cantidad, no interesa qué dato más te da. Producción averiada, 0. Producción nueva del periodo, 5.000. Ya está. El proceso A va a iniciar con 6.000. Por ahora no estoy tocando el proceso B. Por ahora. ¿Ya está? ¿Alguna pregunta de esa primera parte? Solo he copiado lo del proceso A. Lo del inicio. Del planteo. Y ahora voy a copiar el rendimiento. Porque también me da el rendimiento. El planteo. Voy a traer acá. Imagen. Y lo vamos a poner aquí. Ahí está el rendimiento. Pues copio donde está el rendimiento. En buen estado, 3.000. Producción defectuosa, no aplica porque no puede haber defectuosa en procesos iniciales. Me salto eso. O lo pongo no aplica si quiero. No aplica en el proceso A. Listo. Producción retenida. El dato que me da es 1.200. Copio. Producción en proceso normal, 1.000. Copio. Producción averiada, 500. Repito, solo necesitas la cantidad. No necesitas los porcentajes que te dan. Eso es para otra cosa. Pérdida normal, 280. Y pérdida normal, 20. Suma los 6.000. Correcto. Ahora, para el proceso B,
Vean, voy a copiar los datos que me da el proceso B en el inicio. Y me dice, producción terminal retenida, 1600. Vale. Producción en proceso normal, 400. Producción averiada, 200. Pero no me dice cuánto es la producción nueva del periodo. ¿De dónde saco la producción nueva del periodo? A ver, ¿alguien? El producto terminado transferido buen estado. ¿Cuánto sería en este caso? 3000. 3000. Ya, los 3000, ¿a dónde lo llevo? Producción nueva del periodo. Acá. Correcto. Aquí tendría que ser 3000. Pero, siempre y cuando una unidad de A sirva para fabricar una unidad en B. ¿No es cierto? Así si mando 3000, en B serían 3000. Pero, ¿qué pasa si me dice 2 unidades de A sirven para fabricar una unidad en B? O sea, cada 2 unidades que yo mando de A se convierte solo en 1 en B. Entonces, ¿cuánto sería acá? O sea, tú mandas 2 y aquí se vuelve 1. Ahora, si Sí. mandas 3000, ¿cuánto sería en B? 1500. Correcto. Ahora, y si me dice, si tú mandas una unidad de A, en B se convierte en 2 unidades. O sea, tú mandas 1 y en B lo procesa de tal manera que alcanza para 2 unidades. ¿Cuánto sería entonces si yo mando 3000? 6000. 6000. Exactamente. Lo que tienen que entender es que cuando se transfiere de A a B, puede haber una transferencia de igualdad en el volumen, puede haber una transferencia de disminución en el volumen, disminución al volumen, o puede haber una transferencia con aumento en el volumen. No necesariamente pasa en igualdad. Puede haber en disminución o en aumento. ¿Y dónde dice eso? Pues el planteo nos lo dice. Acá. Una unidad terminada y transferida del proceso A se convierte en 2 unidades en el proceso B. A ver, ¿qué me está diciendo con eso? Que una unidad de A se está convirtiendo en 2 unidades del proceso B. En palabras sencillas, me está diciendo que si tú mandas 1, en B se vuelve 2. O sea, que si yo mando 4000, ¿cuánto se va a volver en B? 8000. Exactamente. ¿Se dan cuenta? La transferencia. Ahora, si yo tengo 6000, ¿cuánto se va a volver en B? 12000. Si yo mando 6000, en B se vuelve 12000. Eso es lo que me está diciendo. Se llaman supuestos de transferencia. Puede haber con aumento en el volumen o puede haber, como dije, con disminución. ¿Cómo es con disminución? Pues veamos acá. Tú mandas 2 y se vuelve 1. O tú mandas 3 y se vuelve 1. Por ejemplo, si el supuesto fuera 2 unidades de A se convierten en 1 en B y yo mando 4000, ¿cuántos va a ser en B? 2000. Exactamente.
Por eso dice, puede haber transferencia en igualdad, en aumento o en disminución. Depende del supuesto. Y esto es lo que vamos a analizar el lunes. Los diferentes tipos de supuestos. Pero para este ejercicio es sencillo, ¿no? Una unidad de A se convierte en 2 en B. O sea, que nuestro ejercicio, si es una unidad de A se convierte en 2 unidades en B. La pregunta es, ¿cuánto sería nuestro resultado? Si estoy mandando 3.000, ¿cuánto va a ingresar al proceso B? Sabiendo que una 6.000. unidad de A... 6.000, licenciado. 6.000. Entonces ahí sería 8.000. Eso para terminar eso, ¿no? Evidentemente vamos a practicar esas transferencias el lunes. Pero cesaremos esto con lo siguiente. Copiando la información. En el proceso B, ¿qué me dice entonces? Que aquí es 4.000. Defectuoso. Aquí sí puede haber defectuoso mayor al costo. 250, 150, 70, 2.500 es lo retenido. Producción en proceso, 600. Averiado, 300. Pérdida anormal, 100. Y pérdida normal, 30. Tendría que igualar 8.000. Correcto. Eso es lo que hacemos con el volumen de producción. Generamos primero la igualdad. Tiene que igualar el inicio con el rendimiento por una simple razón. El inicio se convierte en este rendimiento al final del periodo. Y obviamente tiene que igualar. Y lo otro, tener cuidado de cómo se ha transferido de A a B. Cómo ha sido la transferencia de un proceso a otro. Puede ser en igualdad, aumento o disminución. Y lo otro que hemos visto son los diferentes tipos de producción. En el Classroom están ya 3 prácticas. De un proceso hay una y de 2 procesos. Como estoy haciendo esta, hay 2. Sugiero que ya vayan viendo esta parte. Si bien vamos a avanzar el lunes, pero va a ser simplemente la transferencia de un proceso a otro. En aumento o en disminución. Vamos a aplicar supuestos. Pero vayan practicando. Vayan elaborando esto, que es simplemente una igualdad. Después vamos a analizar esto, cómo se calcula su producción equivalente, y a partir de ahí tenemos todo lo necesario. Bueno, entonces el día lunes continuamos, por favor, hasta el lunes. Dice, disculpe, quisiera hacerle ¿Sí? una consulta. Dime. Estoy en mesa y quisiera tomar como normal su materia, no sé si me permite. He visto la cantidad, está dentro de lo normal, pero ya han visto cómo es el avance, ¿no? Después voy a tomar nota, voy a tomar un listado desde la siguiente semana de quienes están tomando mesa como normal. Y en función de eso voy a controlar su entrega de trabajos y sus exámenes, incluso asistencia voy a ver de controlar, porque a veces es simplemente, ¿cómo les puedo decir? Personas que no le toman interés. Dicen, me da igual, lo voy a abandonar y lo abandono. Incluso me anoto si son personas que después se retiran de la materia. Por eso es que no confío mucho en los que me hablan de mesa como normal, aunque no son la mayoría, es una parte. Son, digamos, de 10 personas, 4 a 5 lo hacen. Y eso es lo que un poco me molesta, ¿no? Que piensen de esa manera. Pero si es de las personas que va a empezar y lo va a hacer hasta el último, no tengo ningún problema, porque al final, a veces por tema de cupos no pueden inscribirse y pasa como normal, no hay problema.
Pero repito, voy a levantar una lista de los que están en esta situación. Y ahí es donde tienen que registrarse. Está bien, gracias, licenciado. Listo. Están bien, entonces. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Lice.